Vengo a confesar un delito. He dejado morir a alguien. Admito que en los últimos días me sentí un poquito culpable, pero ya no siento culpa. Yo sé que yo no soy un criminal. Dejé morir a un cristiano. Pero ojo, yo no lo maté. Admito que yo nunca tuve el valor para hacer algo como eso. Pero era él o yo. Como buen cristiano, él aceptó su destino y lo entendió. Simplemente dejé de alimentarlo. No, la verdad es que no. Él incluso hasta me salvó en un momento determinado, muy importante, y me ayudó a sobrevivir en una etapa muy difícil de mi vida. Además, él fue la primera persona que me presentó y me habló sobre Jesús. Y a través de Jesús yo pude conocer a Dios. Pero a la misma vez, para ser honestos, el cristiano también fue mi principal obstáculo para yo poder conectar completamente con Dios. Sí, porque él me hizo creer que Dios era todo lo que él opinaba que era. Si yo quería acercarme a Dios, tenía que estar de acuerdo con la manera en la que él veía a Dios. Si no, yo era un hijo del diablo. Era tan estricta esta presión que por momentos yo llegué a confundirme. A veces yo llegué a pensar que el cristiano era Dios, porque estar en desacuerdo con el cristiano era lo mismo que estar en desacuerdo con Dios. Y por esa razón yo vivía para satisfacerlo, para satisfacer sus caprichos. Aunque hubieran cosas que no fueran parte de la Biblia, ni la voluntad de Dios, ni nada de eso, yo las hacía simplemente para que él se sintiera bien, para yo así poder presumir que yo tenía un buen testimonio. Al principio, lo admito, era algo satisfactorio, porque el cristiano creó un mundo para mí. Me abrió muchas puertas, tuve muchas oportunidades, me ayudó a conseguir algo de fama, un poquito de dinero, pero algo sutilmente comenzó a pasar. Aunque yo me sentía bien con el cristiano y con el mundo que él había creado para mí, curiosamente yo estaba sintiendo como que había perdido la capacidad de seguir a Jesús. Sí, era como que yo estaba involucrado en las cosas de la iglesia, en las cosas de la religión, en el mundo de lo religioso, las prácticas, los rudimentos, todo, la actividad, pero yo no sentía que estaba siguiendo a Jesús. Sentía que simplemente yo había limitado mi forma de vivir a Dios a las opiniones del cristiano. Comencé a dejar de sentir que Jesús me guiaba y me acostumbré a eso. Pensé que todo iba a estar bien, total, todo el mundo lo hace. Al final, cuando la gente dura 10, 20 años, por eso yo pensé que todo iba a estar bien, hasta que me di cuenta que mi alma se cansó de lo falso. Porque yo veía cómo el cristiano predicaba a un Dios que realmente no conocía. Como le dijo Jesús a los fariseos: de labios el cristiano honra a Dios, pero su corazón está lejos de él. Él decía unas cosas, pero hacía otra. Predicaba una cosa, pero su práctica de vida era otra. En el púlpito le decía a la gente: Dios hará cosas grandes contigo, lo imposible va a suceder, solo ten fe. Pero por detrás de las personas lo criticaba y decía: ese nunca lo va a lograr, ese tipo no tiene posibilidades, esto es así, así, asá. O sea, incoherente totalmente. Yo estoy consciente que él no lo hacía por maldad. O sea, él no era malo. Él simplemente buscaba sobrevivir y quería ayudarme también. Él quería que yo sobreviviera, porque él pensaba que esa era la única forma en la cual nosotros íbamos a poder sobrevivir. El asunto fue que yo comencé a sentir que ya él tenía secuestrada mi conciencia y que ya mi vida no me pertenecía a mí, pero tampoco le pertenecía a Dios. Aparentemente le pertenecía a él. Entonces yo descubrí que aunque él fuera cristiano y tuviera el título de cristiano, no significa eso que él es Cristo. Porque él me hable sobre Dios no significa que él tiene a Dios. No significa. Y te lo explico para que tú lo entiendas bien. El día que el cristiano comenzó a usar a Dios como una excusa para ganar dinero y para crear un estilo de vida social, ese día se alejó de Dios. Y aunque eso fue una desilusión muy fuerte, para mí fue sumamente liberador, porque entendí que estar en desacuerdo con el cristiano no significa estar en desacuerdo con Dios. De igual forma, por amor ya a la vida que tenía y todo eso, intenté someterme. Me esforcé por callar mi alma, por ser santo según los estereotipos del cristiano. Me olvidé de quién yo era. Dejé de ser yo. Aunque yo había tenido un encuentro con Jesús, lo había olvidado por completo. Me volví una copia del cristiano. Así como heredé todas sus creencias, así mismo heredé todos sus miedos. Y por más top que pude sentir que mi vida estaba en ese ambiente, yo sabía que no estaba siguiendo a Jesús. Mi alma no se equivocaba. Descubrí que el cristiano, aunque me dijo muchas verdades, también mentía.
Descubrí que me controlaba y me manipulaba a través de la culpa, usando mis heridas y interpretaciones bíblicas malinterpretadas, forzadas, para manipular mi conducta y hacerme dependiente a él. Al principio sentí desprecio por él. Me sentí usado, me sentí mal. Pero luego descubrí que él nunca lo hizo por maldad. Él, al igual que yo, simplemente tenía miedo. Y él creía que alimentándose de mis miedos, es decir, usar mis miedos para sobrevivir, él por lo menos podía salvarse. Como te digo, él no era malo, era un buen tipo, pero me tenía cohibido, me tenía reprimido. Así que tuve que dejar de alimentarlo. Simple, dejé de tener miedo. Yo digo simple como si es fácil dejar de tener miedo en un mundo donde desde niño lo único que te enseñan es a tener miedo. Pero sí, esa fue la clave. Dejé de tener miedo y pasó algo impresionante. Me di cuenta que lo único que me conectaba, me mantenía unido al cristiano, era el miedo. No era la fe. Nunca fue la fe, nunca fue el estar de acuerdo. Era el miedo que yo tenía y la incertidumbre que yo tenía en torno a la vida, en torno a Dios. Aunque podía describírtelo teológicamente perfectamente, yo estaba perdido. Todo ese mundo que el cristiano había creado para mí era un mundo basado en el miedo. Yo había construido todo ese mundo decidiendo desde el miedo y ahora vivía con miedo de perder esa vida que había construido. Pero volví a tener un encuentro con Jesús. En algún momento voy a explicar bien cómo fue eso. Y Jesús me ayudó a recordar. Me di cuenta que más que ayudarte a cambiar, Jesús te ayuda a recordar. Aparentemente, recordar quién realmente somos en Dios es la medicina más poderosa que existe. Porque ese encuentro con Jesús me sanó definitivamente. Y no me refiero al Jesús de la narrativa teológica que varias religiones te pueden expresar. Me refiero al verdadero Jesús, al que vive en ti a través de tu mente, a través de tu conciencia y te permite conocer a Dios. En ese encuentro, Jesús me mostró con claridad, no sé si puedo decir esto, man. Jesús me mostró con claridad la verdad sobre la muerte. Y me explicó las razones de por qué es absurdo vivir temiendo a morir. Es absurdo vivir con miedo a la muerte. Y si no hay por qué temerle a la muerte, ¿por qué tendría que temerle a cualquier otra cosa? ¿Acaso hay algo más temible que la muerte? Nada. Al dejar de vivir con miedo, ya nada me conectaba al cristiano. Él quería orar con miedo y con preocupación, llorando con miedo y con preocupación y con necesidad, hablar con Dios. Y como ya yo tenía una perspectiva más amplia de quién era Dios, me parecía absurdo eso de, mientras el cristiano oraba con miedo y preocupación, yo comencé a orar con gratitud y con certeza. El cristiano necesitaba llorar ante la presencia de Dios una vez por semana, pero yo ya había comenzado a ver a Dios en todo. Ya no me causaba llanto. Bueno, a veces sí, cuando toca, ¿no? Pero eran más las risas, la paz, el sentimiento de plenitud todo el tiempo. La vida misma se volvió la presencia de Dios. Al dejar de alimentarlo, comencé a verlo morir. Él me suplicaba que volviera con él, me garantizaba dinero, bienestar, una buena esposa, un ministerio internacional con cientos de hijos espirituales a mi merced, a mis órdenes. Lo único que tenía que hacer era volver a tener miedo y darle el 10% de mis ingresos también, que nunca tuve problema con eso. Pero ya era imposible tener miedo. Es imposible volver a vivir desde el miedo cuando tú estás lleno del amor de Dios. No hay manera. Me entristecí mucho, lloré con él, recordamos los mejores momentos, le agradecí con mucho amor. Él también me dio las gracias y me dijo: ya voy a morir, vamos a beber un último vinito y vamos a subir la foto a las redes sociales. Total, ya no importa. Y en ese momento yo le dije: ves, cuando aceptas la muerte y dejas de tener miedo, comienzas a ser tú mismo y te das cuenta que tú nunca serviste a Dios por fe, siempre le serviste por miedo. Y esa es la razón por la cual no podemos seguir, porque ya en mi vida no hay espacio para que el miedo controle. Todavía me queda un camino largo, pero gracias por estar aquí y gracias por toda la experiencia que me diste. Extraña al inicio, ya que el cristiano tenía muchos amigos en todo el mundo, alrededor de todo el mundo tenía amigos, y todos comenzaron a desaparecer. Por diversas razones comenzaron a desvincularse. La realidad es que fue un proceso agridulce, pero todo lo que se puede perder, dinero, amigos, negocios, todo, no se comparan a la satisfacción de poder ser tú mismo todo el tiempo, y vivir sin culpa, en armonía con Dios desde tu autenticidad. Para mí, no hay mayor riqueza que poder ser tú mismo sin tener que pedir permiso por ello. Y así murió un cristiano, o mejor dicho, la versión de mí que construí para sobrevivir, para gustar,
para encajar, para agradarles a todos mientras ignoraba las necesidades de mi alma. No lo digo con rabia, lo digo con gratitud. Durante años ese personaje social me dio fama, aplausos, dinero, abrió puertas que pocas veces podía imaginar que pudieran abrirse un niño pobre de un barrio de Santo Domingo. Gracias a ese personaje conocí mujeres maravillosas que dejaron marcas hermosas e historias que me hicieron crecer. Gracias a él hablé de Dios en templos, auditorios, en muchos lugares. Y en cada momento que lo hice lo que tenía que hacer, porque estaba haciendo lo que más amo hacer en esta vida, que es compartir a Dios. Pero hoy, con amor, le digo gracias y adiós. Y no lo dejé morir porque fuera malo. Lo hice porque ya estaba muriendo, ya estaba moribundo. La única forma de salvarlo era volviendo a tener miedo. Y ya eso era algo imposible. Ya el miedo no era algo que salía de mí. Ya, aunque sí, todavía hay cosas que me generan miedo. Ya yo no decido desde el miedo. Ya el miedo no tiene poder sobre mí. Así que, lamentablemente, ya yo no tenía la capacidad de alimentarlo. Ese cristiano nació de mis miedos. Miedo a ser invisible, miedo a ser juzgado. Pero estos aprendizajes fueron los que me hicieron perder el apego insano que tenía sobre él. El primero me lo enseñó Jesús. Jesús me enseñó que no existe nada en este mundo que merezca mi preocupación, ni siquiera la muerte. Al ya yo no tener miedo hacia la muerte, dejé de conectar y de identificarme con muchas partes de las liturgias que tenía el cristiano. Jesús me enseñó que el reino vive dentro de mí, el reino está hacia adentro y que el amor es el camino hacia el reino. No existen intermediarios entre Dios y yo. Tengo libre acceso. Comencé a vivir en su presencia, a estar presente todo el tiempo, a ver su virtud en todo. Por un momento llegué a pensar que todo lo que existe éramos Dios y yo. Todo lo demás eran distracciones que me alejaban de él, aunque algunas de ellas parecieran devoción. La segunda razón es que entendí que por más que yo amara al cristiano, la muerte es un proceso natural del crecimiento y de la vida. Es un proceso de transformación que hay que aceptar con humildad. Y ya al cristiano le había llegado su turno. Su muerte simplemente era parte del proceso y yo debía aceptar la voluntad de Dios con humildad. Al verme a mí mismo reflejado en Dios, entendí que mi búsqueda en esta vida, en esta existencia, tiene que ver con hacer algo que todavía nadie ha hecho, con ser pionero. Yo existo como una evidencia, como un mensaje. Se puede ser original. Lo imposible simple y llanamente es lo que no se puede imaginar. Tú puedes crear cosas que nadie más puede hacer. Al yo verme reflejado en Dios, comencé a ver posibilidades. El cristiano solamente estaba viendo lo que no se debía hacer. Esto no se puede, aquello no se puede, esto se puede, esto no, esto no, esto no. Cuando yo comencé a verme en Dios, comencé a ver posibilidades en todo. Comencé a ver las posibilidades de un mundo mejor. Comencé a ver que yo puedo ser luz. Yo puedo ser una contradicción de las tinieblas. Yo puedo abarcar mucho y apretarlo también. ¿De qué sirve la cordura de los que duermen? La lógica esa que presumen los que se hacen llamar normales. Si ustedes, siendo semejante a Dios, mueren como bestias, como animales, llenos de miedo y sin conocer ni el 5% lo que verdaderamente ustedes son. Y entendí algo más profundo. Vi a Dios en el lugar que menos lo he buscado en toda mi vida, en mi conciencia, dentro de mí. Comencé a experimentarlo de forma continua en el presente y a través de la vida misma. Me di cuenta que lo sagrado para Dios no es ni religión, ni templos, ni doctrinas. Lo sagrado para Dios es la vida misma, vivida intensamente desde el amor. ¿De qué te vale ser cristiano si tú no amas tu vida? ¿De qué te vale pertenecer a cualquier otra religión? Sé judío, sé católico, sé musulmán, sé ateo. ¿De qué te vale vivir si tú no amas esta vida? ¿De qué te vale estar levantando manos, dando ofrenda o haciendo cualquier rudimento religioso si tú no sientes amor por la vida que Dios te entregó? Si tú te vives quejando todo el tiempo, ¿de qué te vale decir que tú crees en Dios si tú vives negando su existencia con la forma en la que tú vives? ¿De qué te vale? Lo sagrado es la vida. Lo sagrado es la vida. Santifica tu vida tratándola con amor. No hay forma en la cual tú puedes amar a los demás si tú no amas tu vida. La vida es lo sagrado. Y todo lo que me distraiga de vivir, aunque parezca santo, no lo es. Simplemente es distracción. Y esto lo digo desde esta etapa y este momento de mi vida. Yo reconozco que hay mucha gente que necesita eso y que necesita vivir esa etapa, pero ya yo no la necesito. Yo no vine con nueva revelación, ni con una nueva cuota, ni con
una nueva mercancía religiosa. Yo simplemente vine a vivir con la esperanza de que mi vida sea un mensaje. Y yo sé que esto va a hacer ruido, pero ya yo no voy a predicar el evangelio, yo voy a vivir el evangelio. ¿Y cuál es el evangelio? La buena noticia de que Dios puede vivir a través de ti. Escúcheme bien, que yo sé que me van a malinterpretar. Yo no me estoy alejando de Dios, no puedo alejarme de Dios, es imposible. Dios y yo somos uno, y ser uno con Él es mi eterna condena. Sé que a muchos se le va a costar entender que una persona puede vivir para Dios sin tener que vivir para una religión, pero simplemente es sentido común. Dios no es budista, Dios no es del Islam, Dios no es judío, y por supuesto Dios tampoco es cristiano, ni ninguna secta que presuma conocer la verdad. Dios no es un cuento, no es una teología, no es una narrativa. Él simplemente es lo que es. Él es quien Él es, punto. Y eso no se explica con palabras. Por eso parece como algo absurdo lo que te acabo de decir, porque no se explica con palabras. Es una experiencia, se experimenta, se conoce. Al morir el cristiano, resucitó el niño. Ese niño de un barrio pobre, rebelde, que quería entenderlo todo, que amaba la vida sin miedos, sin títulos, sin tener que limitar o adaptar su vida a la agenda de un templo. Ese niño cometió muchos errores, pero nunca se equivocó. Él siempre supo lo que quería, él siempre tuvo razón. Simplemente no tenía la experiencia. Y es por eso que yo estoy agradecido con el cristiano, porque el cristiano le dio el aprendizaje, le dio la experiencia. El cristiano le dio algo que a los hombres a veces le toma 50, 60 años tener. Le dio perspectiva. Bueno, depende. ¿A qué tú le llamas cristiano? ¿A qué tú te refieres con un cristiano? Porque si para ti ser cristiano es limitar tu vida a los estándares impuestos por una corporación religiosa, yo no soy cristiano entonces. Pero si para ti ser cristiano significa dejar que Cristo viva a través de ti, que Dios se experimente a sí mismo a través de ti, entonces sí, yo soy cristiano. Y si todo lo que estoy diciendo resuena en ti, tal vez esto no solo sea mi manifiesto, quizás sea el tuyo también. Quizás tú también estás cansado de actuar para otros, de cargar un yo que realmente no se parece a ti. Si tu alma está gritando por ser auténtica, pero en tu mente todavía hay mucho miedo, este es el tiempo para soltar esa programación y esos hechizos y toda esa brujería que te metieron en la cabeza. Y que quede claro, aunque yo moría el personaje social, yo no voy a dejar de hablar de Jesús, porque yo lo he comprobado. Él sigue siendo el camino hacia Dios. Cada vez que dudo, lo miro a Él y puedo volver a casa. Yo seguiré compartiendo su mensaje de que el amor es el camino a Dios, pero libre de disfraces, de comportamientos hipócritas, de conflictos innecesarios, sin intermediarios, sin mercancías. Voy a aprovechar la creciente comunidad de Fileo, donde personas que aman a Jesús se unen porque ya no tienen la necesidad de limitar su vida a los templos y a las religiones organizadas y a todas esas cosas que son básicamente innecesarias en este tiempo. Desde esa comunidad se pueden conectar para alimentar su experiencia con lo divino, con otras personas que al igual que ellos están viendo a Dios sin la necesidad de los filtros religiosos. Como ya te dije, el gran misterio consiste en recordar, y por si te sirve en algún momento, recuerda esto: no existe mayor humildad que poder cuestionar tus propias creencias. Confía en Dios, confía en ti. Bendiciones.